¿Queréis llegar a volar a través de cascadas, a través de ríos, a ras del agua o incluso poder sumergir vuestro dron FPV dentro del agua? Pues en el vídeo de hoy os traigo la impermeabilización paso a paso de un dron FPV. Ya sé que lleváis bastante tiempo esperando este vídeo, ya sé que últimamente cuelgo muy poco contenido en el canal, ya os dije que iba a hacer un frenazo con el canal porque no tengo absolutamente nada de tiempo libre, así que hoy os traigo por fin ya el vídeo esperado. En el vídeo de hoy voy a enseñaros varias cosas. Por un lado vamos a hacer todo el paso a paso de la impermeabilización, por otro lado voy a enseñaros brevemente cómo se puede llegar a impermeabilizar la DJI Air Unit O4, pero ahora os explicaré qué va a pasar con esa parte porque es importante y al final vamos a hacer una prueba de vuelo en este sitio tan precioso que os he traído hoy. Como veis ahí tenemos una balsa increíble, súper bonita y vamos a hacer dos pruebas en la prueba de vuelo. Una será, un momento, como veis, ya tengo aquí al Leviathan y justo hoy le he montado esto para hacerlo un poquito más hidráulico, por así decirlo, y de ahí se va a tratar la prueba de vuelo. Primero vamos a volar el dron a través del agua, que flote, ¿vale? Voy a intentar hacer una buena escena, una buena línea aquí en esta cuenca, en este río que os he traído, y la prueba número 2 va a ser quitarle esto y sumergir el dron y sacarlo hacia afuera desde dentro del agua para mostraros que con este proceso que os estoy enseñando el paso a paso también podéis llegar vosotros a hacer vuestro dron FPV sumergible. Como va a ser todo un poquito largo y hay diferentes partes diferentes en este vídeo, voy a dejaros un índice donde en la línea de reproducción lo podréis ver por temáticas y así podréis ir saltando al tema que más os interese. Bueno, y lo que os he comentado sobre la impermeabilización de la O4. Este vídeo extra va a estar separado de este vídeo de impermeabilización de lo que es el dron en general, de la FC, de la ESC, del receptor, de partes importantes que hay que tener en cuenta a impermeabilizar. Pero la parte del VTX la voy a hacer con un vídeo extra, ya que es un vídeo bastante técnico y como ya os dije, y si no lo sabéis, he abierto la membresía Vanroad. ¿De qué va esta membresía? Esta membresía cuesta 3,99 € al mes y os aportará varios beneficios, como por ejemplo, lo más destacado de la membresía, desde mi punto de vista, será el acceso a vídeos especiales de calidad y de gran utilidad en el mundo de los drones FPV, donde solamente tendrán acceso los miembros del canal. Insignias especiales de fidelidad. Estas insignias aparecerán al lado del nombre de vuestra cuenta al comentar y cambiarán a medida que el tiempo como miembro de la membresía Vanroad aumente, dándole reconocimiento especial a esa persona. Prioridad en los comentarios. Como miembro del canal, tus comentarios no se pierden entre la multitud. Me comprometo a leerlos primero y responderlos con prioridad. Si tienes dudas técnicas o quieres compartir tu opinión sobre un vídeo, estaré ahí para ti. Mención en los vídeos. Tu apoyo merece reconocimiento. En algunos vídeos aparecerás en una sección especial como parte de los miembros que mantienen vivo este proyecto. Y por último, acceso anticipado a vídeos. Sé el primero en ver mis nuevos vídeos antes de que se publiquen para todos los demás. Tendrás acceso exclusivo durante horas o incluso días antes del lanzamiento oficial del vídeo. Creo que por 3,99 € al mes está muy bien esta membresía, ya que, como os he comentado, vais a tener vídeos exclusivos, técnicos y de mucha calidad. De momento en el canal tenéis el vídeo de la O4, la impermeabilización de la O4, y bueno, voy a subir seguramente también el de la O3 para la membresía Vanroad, ya que voy a impermeabilizar una DJI Air Unit O3 y también toda la parte de la masterclass de Betaflight que algunos de vosotros me habéis preguntado si va a continuar o no. Sí, sí que va a continuar, pero los 3 siguientes vídeos donde viene a ajustar PID, en el que un vídeo será para PID, otro para rates y otro será para filtros, esos 3 vídeos serán también exclusivos para la membresía Vanroad. Todos los demás vídeos que están por venir de la masterclass de Betaflight los tendréis sí o sí para todos vosotros en el canal de Didac Vanroad. Así que me estoy liando como siempre un montón, no me lío más, ¡vamos allá! ¿Qué necesitaremos para impermeabilizar nuestro dron FPV? Primero de todo vamos a necesitar un dron ya montado. ¿Y por qué montado? Pues bien, para poder añadir el producto para el coating necesitamos que todas las soldaduras y conexiones estén ya hechas, además del video del receptor y del VTX con nuestra emisora y nuestras gafas FPV. El dron que voy a impermeabilizar va a ser mi última creación, montado gracias también a la colaboración con Mepskin, como ya os he dicho, y es este de aquí, el Leviathan. Repasando rápidamente, tenemos el frame Vapor D5 de Jeeper-Sea, motores MEPS Neon 2207 de 1950 kVs, FC MEPS F7 Pro, ESC MEPS de 60 amperios,
como transmisor de vídeo la DJI Air Unit O4 y receptor TBS Crossfire Nano RX con la antena Crossfire Immortal. Por cierto, muchos me habéis preguntado por qué últimamente utilizo bastantes componentes de Mepskin. Y bueno, es una marca que ya sabéis que utilizo mucho por su buen rendimiento y durabilidad, además que tienen precios muy competitivos. Actualmente trabajo bastante con ellos, me envían componentes y les hago reviews y vídeos de sus productos. Voy a seguir trabajando con Mepskin porque estoy súper contento y justo de hecho ahora Mepskin está organizando un evento muy interesante llamado Mepskin Vine Voice, donde podéis participar por solo $2,99 y tener 3 oportunidades de ganar productos FPV como estos que llevo montados en mi dron. Si queréis saber cómo acceder a la membresía de Mepskin, crearé un vídeo tutorial corto la semana que viene y así podréis ver todas las ventajas que te aporta esta membresía. En el evento actual podéis llegar a ganar uno de los componentes que aparecen en la lista del concurso. Tan solo tenéis que poner vuestros datos, hacer la membresía por tan solo $2,99 y escoger el producto que queráis ganar. Recibiréis un número para cada componente y si aparece ese número elegido ganaréis el producto seleccionado. Estaros atentos al tutorial que subiré porque obtendréis un 15% de descuento extra con mi link, además de sumarle el cupón de Didac10 donde recibís otro 10% de descuento en la web de Mepskin. Bueno, pues ya tenemos el dron al completo y ¿qué más necesitamos? Bueno, pues un buen coating. He probado varios y con el que más seguro vuelo es sin duda con este de Kotkin. Además nos viene con todos los accesorios que vamos a necesitar para el proceso. Por supuesto, diferentes sets de destornilladores para desmontar el dron y algún que otro componente como el VTX. Un pulpo para sujetar componentes, pistola de cola caliente, ya entenderéis más tarde el porqué, protector de entrada USB-C y palillos de madera y un trozo de cartón para poder trabajar más cómodamente. Vamos a empezar ya el proceso desmontando el dron y ahora la idea es separar por completo todos los componentes del frame sin desconectar ninguno de ellos. Retiramos las antenas con el TPU, destornillamos la Air Unit O4, sacamos las tuercas de las placas centrales y destornillamos también la cámara y el receptor. Con un poco de paciencia lo vamos retirando todo del frame hasta que lo tengamos todo fuera. Bien, una vez tenemos todos los componentes fuera del frame, cogemos la placa ES con ayuda de un pulpo de esta manera. Lo mejor es sujetarla por encima de las gomas separadoras o por los cables de alimentación. La idea es hacer el coating en una de las caras de todos los componentes y podéis llegar a esperar 2-3 horas, pero desde mi punto de vista funciona mucho mejor si esperáis al día siguiente. Bueno, y ahora sí que sí, vamos ya a poner el primer pegote de Kotkin empezando por la placa ESC. La idea es siempre la misma, añadimos un pegote y con un palillo de madera lo vamos esparciendo todo. En la placa ESC los puntos más importantes a cubrir bien son el cable de conexión con la FC, las conexiones de los motores y la conexión de los cables de energía junto al condensador. Así que vamos a aplicar minuciosamente pasta Kotkin hasta cubrirlo bien todo, tomároslo con calma. Una vez hemos hecho la placa ESC, vamos con la FC, sujetándola con ayuda del pulpo también por donde están los separadores de goma o los cables de alimentación. Antes de aplicar el Kotkin, tenemos que asegurar la entrada USB-C y en el caso de que la FC tenga entrada para tarjeta SD, también. Para la entrada USB-C, simplemente tenemos que colocar un tapón de silicona como este y dejarlo ahí, de tal manera que no entre la pasta en los conectores, ya que luego tendríamos dificultades para conectar el cable. Para la entrada de la tarjeta SD hay un truco, y es colocar cola caliente de manera lateral para cubrir temporalmente la entrada. Aseguraos, eso sí, de que tenéis metida la tarjeta SD que vayáis a utilizar. Esta entrada para tarjeta SD en la FC es para guardar datos de vuelo de los sensores de la FC, para luego poder analizar estos datos en un programa de análisis como Blackbox Explorer. Hay FCs con grandes capacidades internas de almacenamiento y hay otras que disponen de entrada para tarjetas SD. Ponemos un buen pegote de Kotkin y seguimos con el mismo proceso, esparciendo todo el producto para conseguir crear una capa impermeable. Sobre todo, tomaos en serio las conexiones, ya que son una vía rápida de entrada para el agua, además del USB-C y las conexiones que hayamos soldado junto a los cables.
Ahora vamos ya a por el receptor. Y aquí va una cosa importante. El conector de la antena tiene que estar conectado, si no luego no podremos conectarlo. Lo mismo, metemos un pegote de Kotkin y esparcimos la pasta por todo el receptor cubriéndolo absolutamente todo. Bien, ya tenemos la primera cara de la FC, la placa ESC y el receptor impermeabilizados. Ahora nos toca esperar, como ya os he dicho, hasta el día siguiente lo mejor y así ya nos podremos liar con la otra cara. Mientras esperamos voy a hablaros de mi libro Domina el cielo, la Biblia de los drones FPV, que está a la venta en Amazon desde el 1 de abril. Si ya tenéis esta información de otros vídeos o habéis adquirido ya el libro, podéis utilizar con ayuda de la barra de reproducción e ir al siguiente punto de vídeo de hoy. Si no, recomiendo que os quedéis un momento, ya que os interesará mucho esta información que os voy a dar a continuación. En el libro Domina el cielo, en el que he trabajado muy duro durante 12 meses, aprenderás sobre los tipos de drones FPV que hay, las diferentes modalidades que tenemos, qué componentes tiene un dron, montaje paso a paso con imágenes en alta calidad, Betaflight al detalle junto a programas de configuraciones como AM32 o BLGLIS, trucos de freestyle, temas legales, problemas y soluciones y mucho más. Todo lo tenéis en este pedazo de libro que he escrito con toda mi pasión por este mundillo, y espero que lo disfrutéis al máximo. El libro está actualizado al 2025, ya que es la primera edición, y cada año sacaré una actualización con las nuevas tecnologías y abordaré más temas interesantes sobre el mundo de los drones FPV. Si os interesa echarle un ojo, os dejo abajo en la descripción del vídeo el link directo a Amazon. Vale, pues ya ha pasado un día, así que ya podemos sujetar la FC, la ESC y el receptor por la otra cara y aplicar el mismo método que hemos aplicado en las otras caras. Añadimos un buen pegote de Kotkin y esparcimos bien, cubriendo absolutamente todas las partes de las placas. Vuelvo a repetir, aseguraos bien de cubrir lo mejor posible las conexiones, sobre todo la conexión del cable de alimentación. Seguimos con la FC, cubriendo bien la conexión del cable que conecta a la placa ESC y todas las conexiones por soldadura o por plugin que tengamos conectadas. Acabamos la última cara del receptor cubriéndolo todo bien. Sobre todo recordar, antes de cubrir el botón de bindeo, haber bindeado correctamente la emisora con el receptor. Mientras se secan todos los componentes impermeabilizados, vamos a liarnos con el VTX. Recordar que el paso a paso minucioso y detallado lo tenéis con la membresía Van Road, además de muchas otras ventajas, como ya os he comentado al principio del vídeo de hoy. Bien, empezamos por la cámara, quitando los dos tornillos laterales para tener acceso al interior. Aplicamos Kotkin en la PDB de la cámara y volvemos a cerrar la tapa. Abrimos con cuidado el VTX y con el mismo método que con todos los componentes cubrimos la placa interior con Kotkin y cerramos de nuevo la tapa. Aseguraros de aplicar bien el Kotkin en las entradas de los cables coaxiales del VTX y de la cámara. Por la parte inferior no se necesita aplicar Kotkin ya que no hay entradas ni salidas de aire, así que el coating exterior es simplemente recubrir toda la unidad con la pasta. Bueno, ya tendríamos todos los componentes bien impermeabilizados y tras haber esperado hasta el día siguiente, o si no, pues 2-3 horas, ya podemos volver a montarlo todo en su sitio. Bien, pues aquí tenemos ya Leviathan completamente impermeabilizado y ahora solo nos queda hacer la prueba de vuelo para demostraros que mi método es 100% eficaz. Ya estamos preparados, lo tenemos todo listo y como sé que echáis de menos los vídeos de long range y los de freestyle en los que improvisaba aquí hablando con vosotros mientras volaba, hoy lo voy a hacer también para vosotros. Tenemos la GoPro grabando, vamos también a grabar la OSD y vamos a probar ya nuestro dron hidráulico. Bueno, noto bastante peso por... Noto bastante peso por el tema de los flotadores naranjas. La primera prueba, vamos a meter el dron ya bajo el agua. Bien. No veo nada.
Bien, 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 ahí lo tenemos. ¡Guau! No veo nada, no sé si veis vosotros o qué. ¡Guau! No veo absolutamente nada con el sol. Vamos a intentarnos hacer una línea, ¿vale? Vamos a tener cuidado con los árboles. Mirad qué bonito el sitio. Ahora estamos en contra del sol, pero ahora me daré la vuelta, ¿vale? Vamos bien de señal. Se nota bastante raro la conducción con esto, ¿eh? Vamos a intentar hacer una línea aquí bonita. Hay ramas ninjas por todos lados. A ver cómo está aquí el tema. Vale, por aquí también puedo bajar. No quiero perder línea porque aquí con este dron, wow, no se ve nada. Con este dron no tengo GPS, ¿vale? Hay muchas ramas ninjas, aquí hoy. Bueno, vamos a lo que vamos, porque si no hoy se nos va a ir el día aquí. Vamos a intentar hacer una línea chula. A ver aquí. Un derrape ahí bajo el agua, qué guapo. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar despegar, ¿vale? ¡Ops! Se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido, no mola nada. Vamos a buscar el dron, que se lía, chavales. Se ha ido la señal. He cambiado de sitio, tenemos el dron dentro del agua para demostraros que es sumergible. Tenéis que tener en cuenta... ¡Wow! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Tenéis que tener en cuenta, ¿vale?, que la pérdida de señal es muy grande. Entonces, como os sumerjáis un pelín, vais a perder el dron. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Vamos a intentar hacer aquí una línea. Bueno, voy a acabar el vídeo de hoy aquí, ya que, bueno, con estas mini antenas que nos lleva la O4 es imposible realizar estos vuelos, ya que recomiendo que las antenas sean de long range bastante largas para, pues si sumergís el dron, lo que sería un trocito así, un trozo así bajo el agua, pues que al menos la señal os llegue, porque el agua lo que hace es hacer pantallazo y al rebotar las señales de nuestro VTX con nuestras gafas, pues se pierde automáticamente la señal. Como habéis visto, tenía que poner el dron por el agua por aquí, ¿vale?, para que no se perdiera la señal y aún así estaba en rojo. Y lo dicho, antenas de long range bien largas y podremos mejorar este rango y meter el dron un poquito más al fondo. Esto era simplemente una prueba para sumergirlo, para demostraros que funciona este método, este paso a paso que os he traído en el vídeo de hoy. Y ahora pues puedo meter mi dron bajo el agua, puedo tener un accidente como el que he tenido, meterlo debajo del agua y ahora cambiar la batería y seguir volando sin problemas. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, suscribiros al canal de Up and Road si aún no lo estáis, prepararos porque, bueno, poco a poco iré subiendo vídeos, no como hacía antiguamente, pero vamos a seguir con la Masterclass de Betaflight, vamos a seguir con el reto de Long Range y con vídeos mucho más increíbles que tengo pensados por hacer. El siguiente vídeo del canal va a ser el sorteo del dron FPV. Si no sabes nada sobre cómo funciona el sorteo del dron FPV, aún estás a tiempo de participar. Solo queda 2 semanitas hasta que empiece a montar el dron y ya lo sorteé. Si quieres saber toda la información, te dejo abajo en la descripción toda la información. Así que no me lo más, ¡vamos allá!